que pueden ser primarias o secundarias. Y la tiroiditis posterior a recibir tratamiento con radioterapia. Aquellos pacientes que tienen algún tipo de lesión, cáncer, cerca de la región cervical, van a recibir tratamiento con radiación. Y esto puede comprometer a la glándula tiroidea y ocasionar una tiroiditis aguda después de la administración de nuestro tratamiento. La amiodarona, que es un fármaco que usamos bueno, actualmente ya no se usa tanto como antes, pero el rítmico se usaba con mucha frecuencia, ahora tenemos más opciones. Pero algunos carreros siguen usando la amiodarona, ¿no? Que te puede ocasionar una tiroiditis aguda algunas veces, pero también puede manifestarse como subaguda o como crónica. ¿De acuerdo? No es específica solamente de agudas. Tenemos las subagudas, la tiroiditis granulomatosa, la tiroiditis silente, otras tiroiditis infecciosas que también pueden ocasionar una subaguda, en este caso como agente etiológico las micobacterias. Y las crónicas, que son las más frecuentes. Muy pocas veces vamos a ver tiroiditis agudas y subagudas. Con más frecuencia vamos a ver la crónica, que principalmente va a ser autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es la causante de hipotiroidismo primario. Una de las primeras causas que te produce hipotiroidismo primario. La tiroiditis de Ziegler, tiroiditis infecciosas, pero en este caso por parásitos, que también puede estar ocasionada. El echinococcus, el staphylococcus, la cisticercosis, son agentes etiológicos que te pueden ocasionar tiroiditis crónica. Y la traumática, cuando ustedes van a palpar la tiroides y están palpando por tiroides, quieren sentir la tiroides y la presionan. Y peor si son dos estudiantes a la misma paciente. Van a aparecer con tiroiditis traumática. Otra clasificación es de acuerdo a la clínica, si presenta dolor y sensibilidad o si no presenta dolor. ¿De acuerdo? Entre estas tenemos las tiroiditis subagudas granulomatosas, las no supurativas, las de Kervain, la tiroiditis infecciosa aguda o crónica, tiroiditis inducida por radiación, tiroiditis por palpación o traumatismo. Estas te pueden ocasionar sintomatología, pero existen otras que no te dan sintomatología. Entonces tenemos la subaguda linfocítica, la tiroiditis postparto, la tiroiditis por fármacos, ahí que estamos con la amiodarona, ciertos medicamentos que se usan como inmunosupresores, y tenemos la tiroiditis linfocitaria crónica o de Hashimoto, que es la más frecuente, que esta no duele para nada, y la tiroiditis fibrosa leñosa o la también llamada fibrosa. Esa es la clasificación de acuerdo a la sintomatología. ¿Se ve? Está chiquito, ¿no? No se puede hacer. Bueno, saquen una foto de esta tablita porque está en resumen todas las tiroiditis que existen. Entonces, en esta tabla se resumen todas las características de cada tiroiditis. De estas, la que más frecuente vamos a ver es esta, la tiroiditis de Hashimoto, ¿de acuerdo? La aguda, muy pocas veces, pero se manifiesta. En la época del COVID, había tiroiditis post-COVID. Interesante los casos que se presentaron así, ¿no? Sabemos que de la Hashimoto va a tener como nombres, como sinónimos, linfocítica, autoinmune o tiroiditis crónica. Causa autoinmunidad, el curso es crónico. Las edades donde puede presentarse, aquí no, en esta tabla nos refiere de 30 a 50 años, pero es en cualquier etapa de la vida, de acuerdo a la inmunidad que tiene el paciente. Si la relación mujer-varón es más frecuente en las mujeres que en los varones. Los que están yendo a la consulta han visto que las pacientes que vienen por hipotiroidismo primario son más mujeres que varones, muy pocos varones ustedes ven en la consulta. ¿De acuerdo? La función tiroidea pues está alterada al principio, cuando
empieza la tiroiditis de Hashimoto, no hay sintomatología. Una vez que ya existe la destrucción o la alteración completa de las células tiroideas, empieza el hipotiroidismo. El bocio está presente en las fases iniciales. Al principio hay aumento de volumen de la glándula tiroidea para compensar la deficiencia funcional, pero a medida que pasa el tiempo se va atrofiando, va perdiendo el volumen y tenemos al final tiroides pequeños, atrofiadas. No hay clínica, no hay dolor, no hay fiebre. Y en las alteraciones en los laboratorios podemos encontrar un hemograma normal, no hay alteración en los blancos. Algo importante que debemos tomar en cuenta que son los anticuerpos antiperoxidasa. Estos anticuerpos son los encargados de ocasionar la autoinmunidad en la tiroiditis de Hashimoto. Los títulos están altos y persistentes. ¿Perdón? La tiroglobulina está normal, los reactantes de fase aguda están normal, la ecografía al principio vamos a encontrar hipoecoica, pero va a ir cambiando de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. La captación de radioiodo pues es variable. En la biopsia por aguja fina vamos a encontrar un tejido inflamatorio y los hallazgos anatopatológicos, infiltrado linfocítico, centros germinales y fibrosis. Y el tratamiento, la levotiroxina. Entonces, esta es la tiroiditis que más frecuente vamos a ver. ¿Perdón? Después tenemos las agudas que hemos visto que son por causa infecciosa. La característica de esta en relación a las otras es que va a tener clínica, va a haber un dolor cervical, va a haber fiebre y malestar, como un síndrome tóxico infeccioso, ¿no? Que hay infección, vamos a tener todas las características clínicas. Y en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis por la presencia de la infección. ¿De acuerdo? En esta tabla nos describen las biopsias en cada tipo de tiroiditis, pero no las realizamos, no es necesario. ¿De acuerdo? No es necesario hacer la biopsia por aguja fina, solamente esta tabla nos permite o nos describe qué características podríamos encontrar en cada tipo de tiroiditis. No es indicación. Viene el paciente con tiroiditis y hacerle una biopsia por aguja fina. No es indicación. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos la tiroiditis silente. En esta, una característica importante es que puede haber tirotoxicosis e hipotiroidismo, o ambos, de acuerdo al tiempo de evolución. En este también podemos encontrar títulos altos de anticuerpos antiperoxidasa. Igual vamos a encontrar tejido inflamatorio infiltrado linfocítico. En la de Kerrbay, su característica es que vamos a encontrar células gigantes a nivel histológico. Esa es la diferencia entre las otras tiroiditis. Y también vamos a encontrar tirotoxicosis o hipotiroidismo de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Sí vamos a encontrar bocio y otra característica de esta es que sí vamos a tener clínica y el dolor es intenso a diferencia de las otras. ¿De acuerdo? La tiroiditis postparto tiene una fisiopatología similar a la tiroiditis de Hashimoto, no duele. ¿De acuerdo? En un principio, ¿no? Igual vamos a encontrar tejido inflamatorio y dentro de lo que corresponde al tratamiento, la diferencia de la postparto con la Hashimoto, generalmente se autolimita y no necesita tratamiento. La tiroides puede recuperar su funcionalidad y no llegar a un hipotiroidismo primario como tal, pero hay que hacer el seguimiento porque por el tiempo puede tener este problema. La deshiedre se caracteriza por ser una tiroides fibrosa dura. Esta es de evolución crónica y es asintomática. ¿De acuerdo? En el tratamiento para esta tiroiditis podemos utilizar antiinflamatorios, corticoides y inclusive cuando existen ciertas características clínicas se puede recurrir a la cirugía. Entonces, eso es el resumen de todos los tipos de tiroiditis. Hablando específicamente de la tiroiditis de Hashimoto, vamos a tener mecanismos mediadores y causas precipitantes, específicamente hablando de la Hashimoto. En los mediadores vamos a tener mimetismo molecular, los anticuerpos antígenos que van a
se van a confundir, se van a término y van a empezar a atacar a nuestro cuerpo, nuestras células. ¿Por qué? Porque vamos a tener una similitud a nivel molecular y estos se van a ir a atacar a nuestras células tiroideas. La activación de espectadores, o sea, esto ya viene en la parte inflamatoria, ¿no? Y la expresión del antígeno HLA de las células tiroideas, esto en cuanto a descendencia en la parte genética, ¿no? En las causas precipitantes también está la predisposición genética. Si es que tenemos un familiar de primer grado que ha tenido esta enfermedad, es probable que la descendencia tenga esta enfermedad. Por eso cuando ustedes hagan su historia clínica le dicen algún familiar cercano que tenía problemas de la tiroides, sí, mi mamá tenía hipotiroidismo, mi papá tenía hipotiroidismo, ¿no? Lesión tiroidea, cualquier lesión a nivel de la tiroides puede influir en que desencadene la tiroiditis de Hashimoto. La infección también puede ser otro causante. Infecciones virales que te pueden producir una tiroiditis aguda, que pueden estimular al incremento de los anticuerpos, pueden ser otro factor precipitante, la radiación, algunas drogas, el estrés, los esteroides sexuales, el embarazo y el microquimerismo fetal y el yodo, ¿no? El embarazo que puede ocasionar una tiroiditis postparto, que es la misma fisiopatología. Ahora hablamos de los principales factores asociados con esta tiroiditis. Tenemos factores genéticos que estas no la podemos modificar. Si el paciente tiene nuestro tipo de factores, va a desarrollar una tiroiditis de Hashimoto. ¿De acuerdo? Alteraciones en los genes de histocompatibilidad, en el 1 y en el 2, genes inmunoreguladores, genes específicos de la tiroides, estamos hablando de la tiroglobulina, genes asociados a la síntesis de anticuerpos contra peroxidasa, ¿no? Principalmente este es el causante de la tiroiditis de Hashimoto, pero también podemos tener compromiso en la tiroglobulina, ¿no? Los anticuerpos antitiroglobulina. Factores ambientales, la ingesta de yodo, la baja ingesta de yodo puede influir, el fumar va a influir en los factores ambientales, el alcohol se ha reportado que puede ser el protector. Existe una probabilidad, está reportado, por si lo ponemos, pero no significa que vayan a tomar, ¿no? Por mi tiroiditis, lo sé. Para prevenir, no es. El selenio, que si ustedes ahora entran a las redes sociales, hay mucha gente que hace TikTok que no son profesionales en salud, pues tienes que tomar selenio. Por ejemplo, si vas a tu médico y no te receta selenio, ahí no es, ¿no? Pero no tenemos evidencia científica sólida que me respalde que yo pueda dar selenio. ¿De acuerdo? No, yo no me respaldo en algo para decir, tome selenio. Por eso es que yo generalmente no medico con selenio. ¿De acuerdo? Apaguen sus grabadoras. A menos que la paciente sea muy chinchosa, ya le daremos. Porque si he ido al consultorio, he pagado 500 en consulta y he salido sin nada. ¿No ven? Pero no hay evidencia, no se recomienda. La vitamina D también tiene evidencia equívoca, o sea, no hay evidencia que me respalde. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto estamos hablando, ¿no? Y tampoco se recomienda medir vitamina D a todos, no es necesario. En cuanto a las infecciones, no todas las infecciones van a pasar a tiroiditis de Hashimoto, excepto en los pacientes que han tenido viola congénita y hepatitis C, que pueden, de cierta manera, contribuir a lo que corresponde como factor ambiental. ¿De acuerdo? Las terapias que modulan el sistema inmunológico, litio y radiación sí forman parte importante en cuanto a factores ambientales. Como habíamos mencionado, la irradiación es un dato importante que te puede ocasionar, ¿no? Desencadenar o alterar esto de la inmunidad por el proceso inflamatorio. Factores existenciales, ¿qué significa esto? Que solo por existir ya podemos tener la enfermedad. Sexo femenino, 9 a 1. Solo por el hecho de nacer mujer, pues hay riesgo de tener esta enfermedad. El embarazo, igual, sexo femenino. La edad, hemos visto que está desde 30 a 50, ¿no? Aquellos pacientes que viven con la enfermedad del síndrome de Down,
tienen hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto. La mayor parte de los pacientes que van a encontrar que han pasado la parte de la niñez y están en la adolescencia, o incluso pacientes que ya tienen 30, 40 años con síndrome de Down, tienen hipotiroidismo. A la consulta vienen como 5 pacientes que tienen síndrome de Down a su control por hipotiroidismo. Están grandes, bien cuidados, por eso han sobrevivido por mucho tiempo, si no se nos van jóvenes, muy pequeños. Algunas enfermedades asociadas como un prolactinoma, rinitis alérgica, tiroiditis subaguda, pues todas estas pueden estar mal relacionadas con la tiroiditis de Hashimoto, ¿de acuerdo? Pero sí existe la probabilidad que si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, que puede ser una tiroiditis, existe la probabilidad que el cuerpo no solo desarrolle este tipo de anticuerpos, ¿no? Sino puede desarrollar otro tipo de anticuerpos y puede tener otra enfermedad autoinmune durante el resto de su vida. Perdón, aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1 pueden tener tiroiditis autoinmune. Aquellos que tienen tiroiditis de Hashimoto y llegan a hipotiroidismo pueden tener lupus eritematoso sistémico, pueden tener artritis reumatoide después. Entonces, esa es una de las características de estas enfermedades, que pueden desarrollar otra en el transcurso de su vida. Y en este gráfico podemos ver más o menos la evolución de una tiroiditis superaguda, que es dolorosa, estridente y postparto, ¿no? Fíjense, la línea punteada que está aquí es el rango normal, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener la T4, la TSH, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? La TSH se nos dejó al principio, vamos a tener una fase de... Si la TSH está baja, ¿qué es? Hiper, muy bien, doctora, hiper. Si tenemos una TSH baja y una T4 libre alta, va a ser hiper. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una primera fase de tirotoxicosis, hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Va a ir pasando el tiempo y va a haber un cambio que puede entrar al rango de normalidad y posteriormente migrar, o sea, cambiar a hipotiroidismo. Fíjense cómo la TSH de estar disminuida pasa a normal y pasa a estar incrementada. Y a medida que pasa el tiempo, de acuerdo a la evolución del paciente, que puede ser 5 o 6 meses, vuelve a la normalidad y de los 9 meses a un año el paciente tiene una funcionalidad normal después de cursar la tiroiditis. ¿De acuerdo? Entonces ese cambio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la paciente? Es catalogada como un hipotiroidismo primario y le dan su medicación y está bien porque estaba en la fase de hipotiroidismo, o puede ser muy sintomática en la fase de tirotoxicosis y nosotros decir tiene una TSH de 0,01 y tiene una T4 libre de 2.3, 2.4 y tiene síntomas. Para mí, ¿qué es? Hipertiroidismo, y le puedo dar tratamiento. Entonces podemos acelerar el tiempo de que este va a cursar a un hipotiroidismo. Y después que pase un tiempo, la paciente ya no necesita el tratamiento. Pues por eso hay que hacer seguimiento a los pacientes. Algunos pacientes vienen y están tomando dosis bajitas y les suspendemos y después están normal. Probablemente haya pasado por una tiroiditis, pero lo han catalogado como un hipotiroidismo primario al principio. Entonces, en ellos no hay necesidad de hacer tratamiento, ¿no? Entonces, esos son los cambios que vamos a encontrar en la funcionalidad y en el perfil tiroideo. Ahí en este gráfico se resume, ¿no? Es que aquí al principio vamos a tener una tiroiditis normal, va a haber una activación de los linfocitos CD4 que van a ir a estimular a las células B, donde se va a formar anticuerpos bien identificados, anticuerpos antimicrosomales, antitiroglobulina, anticuerpos antireceptor de TSH y anticuerpos antitransportador de yodo, ¿no? Pero aquí lo principal va a ser los anticuerpos antiperoxidasa. Son varios anticuerpos que se van a empezar a formar. Y todo esto va a ocasionar una citotoxicidad, ese es un mecanismo para producir la tiroiditis de Hashimoto. Por otro lado, los CD8 también se van a incrementar y que estos también van a llevar a citotoxicidad, incrementando la inflamación y
se va a aumentar la apoptosis a nivel de estas células tiroideas, las células foliculares, por los CD8. Por lo tanto, primero vamos a tener un bocio, ¿no? Pero no duele, no hay dolor, y el paciente va a pasarla normal, puede tener un bocio incremental, pero no tiene alteración. A lo largo del tiempo, estas células van a ir alterando su función y llega un momento que ya dejan de funcionar. Y ahí viene el hipotiroidismo marcado. Antes no. Ahora, un dato bien importante. Cuando nosotros tengamos un perfil tiroideo que esté en el rango normal, una TSH normal, T4 libre normal, 3 libre normal, pero tenemos anticuerpos antiperoxidasa altos, eso no significa que el paciente tenga alteración en la función, ¿de acuerdo? Entonces no necesita tratamiento de sustitución hormonal, no le debemos dar levotiroxina, ¿de acuerdo? Y tampoco existe un tratamiento específico para disminuir los anticuerpos antiperoxidasa, no le podemos dar inmunosupresores, ¿no? Porque al dar este tipo de tratamiento, ¿qué va a ocasionar? No solo va a bajar los anticuerpos antiperoxidasa, sino va a todos los anticuerpos, ¿no? Entonces no hay tratamiento para los anticuerpos antiperoxidasa. Y no se requiere dar tratamiento de sustitución hormonal con levotiroxina. ¿De acuerdo? Pues nunca se olviden. Ahora, una paciente que el valor normal de los anticuerpos antiperoxidasa va a variar de acuerdo al laboratorio que ustedes van a procesar. Puede ser, algunos dicen menos de 10, algunos menos de 40, de acuerdo a las unidades que van a tener de valor de referencia. Pueden estar muy altos, puede ser 80, 100, 500, 300, 1000. Si está más alto, hay mayor probabilidad que la paciente va a desarrollar tiroiditis de Hashimoto. ¿De acuerdo? Pero mucho depende de todos los factores ambientales, factores genéticos para que desarrolle la enfermedad como tal, porque existen personas que tienen anticuerpos altos que van a estar toda su vida con eso y nunca van a tener hipotiroidismo, nunca van a llegar a eso. ¿De acuerdo? Entonces no todos los pacientes van a desarrollar tiroiditis de Hashimoto, pero existe la gran probabilidad si sus títulos son muy altos. Dentro de las formas clínicas que son no frecuentes, tenemos la tiroiditis de Hashimoto dolorosa, que no es frecuente. Habíamos mencionado que no duele la tiroiditis de Hashimoto, pero puede haber excepciones. Puede haber algún paciente que tenga Hashimoto doloroso, ¿de acuerdo? Y la otra forma clínica que no es frecuente se la llama acitoxicosis. ¿Qué significa esto? Que al principio, cuando las células inflamatorias en la tiroides empiezan a liberar todo el coloide almacenado, toda la hormona almacenada por la inflamación, por la destrucción de las células de los coloides, toda la hormona, la T4 libre, la T3 libre, toda la que está almacenada pasa al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Y tenemos niveles altos de hormonas y lo que nos va a ocasionar una tirotoxicosis. Y por eso es que al principio tiene tirotoxicosis y posteriormente ya viene el hipotiroidismo. En algunas personas sí tenemos esa clínica, por eso a esto se llama acitoxicosis. ¿De acuerdo? Y la diferencia con la enfermedad de Graves, porque van a tener todos los síntomas de la enfermedad de Graves, ¿no? El paciente va a perder peso, temblor fino distal, no hay corrección. Pero algunas veces la enfermedad de Graves tiene 3 características clínicas. Ya le va a oír hipotiroidismo, ¿eh? Nunca se olviden de la orbitopatía de Graves. Luego, bocio difuso y exedema. Que estos están ocasionados por los anticuerpos antirreceptor de TSH. Esos están incrementados. Que en el Hashimoto también pueden estar incrementados, pero no son los que van a desarrollar la enfermedad. Ahora, aquí el doctor me estaba diciendo la orbitopatía de Graves. Los anticuerpos antiperoxidasa también te pueden ocasionar eso, pero no es frecuente, ¿de acuerdo? Está claro, eso no es frecuente. Está descrito que te puedan ocasionar orbitopatía, pero no por causa de los anticuerpos antirreceptor, sino por los anti-TPO, pero no es frecuente.
Porque si te digo no, vas a encontrar y vas a buscar, aquí hay casos descritos y el doctor no sabe que no se describe, ¿de acuerdo? Pero la evolución nos hace diferenciar de una enfermedad de Graves, ¿de acuerdo? Que son algunas variantes. El tratamiento, ya cuando la tiroiditis de Hashimoto se ha establecido y ya está en una fase de hipotiroidismo primario, ya estaríamos hablando de hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Y hablamos del hipotiroidismo manifiesto. ¿Qué característica encontramos en un perfil tiroideo cuando es hipotiroidismo manifiesto? ¿Cómo está mi perfil tiroideo? ¿Cuánto tiene que estar la TSH? La TSH, doctor. Alta. ¿Cuánto alta? Mayor a 10. ¿Cuánto? Mayor a 10. Muy bien, doctor. Nunca se olvidan, aquí hay pisos, no hay pisos, ¿no? Para anotárselos y explicarles. Ya hemos visto esto en las clases previas de Corán, cuando hemos hablado de, ¿qué hemos hablado? De hipotiroidismo. Hipotiroidismo. La TSH de cualquier laboratorio de referencia que quieran tiene que estar mayor a 10 para ser hipotiroidismo manifiesto, ¿de acuerdo? Y se llama hipotiroidismo subclínico desde 10 hasta el límite superior del rango de referencia, que puede ser 4, 4.5, 6.2, su límite superior de su TSH del laboratorio que ustedes hacen. Inaven es 4.5, Celaris es 4, en Cormil es 6.2, entonces varía el límite superior de la TSH, pero de ese límite superior hasta 10 se llama hipotiroidismo subclínico más su T4 libre normal, ¿no? Y manifiesto ya es TSH mayor a 10 más T4 libre por debajo del rango o límite inferior. ¿No ven? Nunca se olviden. Incluso estaba en la pregunta espacial, ¿no ven? Estaba fácil, ¿o no? ¿Por qué hemos empezado eso aquí? Bueno. Entonces, cuando ya es hipotiroidismo manifiesto, hacemos tratamiento. ¿De acuerdo? El tratamiento va a ser la levotiroxina. Y si mi paciente pesara 100 kilos y tiene 30 años, ¿cuánto le daría de tratamiento? Por kilogramo peso, ¿se acuerdan? ¿Cuánto? 1.6 o 1.5, aceptable. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si mi paciente es adulto mayor, tiene 75 años? ¿Con cuánto le voy a iniciar de levotiroxina? 25 a 50 microgramos, que dice el artículo, ¿no ve? Pero por experiencia les recomiendo que sea 25 microgramos y vamos a ir aumentando de acuerdo para que la TSH se venga a parámetros normales. ¿De acuerdo? Dosis bajitas. ¿En qué tengo que iniciar dosis bajitas? Adultos mayores y pacientes que sean jóvenes que tengan problemas cardíacos, infarto agudo miocardio reciente, alguna patología cardiológica importante. ¿De acuerdo? Muy bien. El selenio, como les había dicho, no hay evidencia sólida que me respalde para que yo dé selenio. Hay algunos artículos con población pequeña que reportan que pues, el selenio tiene beneficio en estos pacientes, pero no es evidencia sólida que nos respalde. La dosis que se recomienda es 200 microgramos al día. Hay en las farmacias, la pueden encontrar, la pueden recetar si quieren, pero como les digo, yo no les puedo decir selenio para el tratamiento de la tiroiditis. ¿Por qué? Porque le va a hacer bien. No hay evidencia sólida. Pero pues, la parte del marketing, las redes sociales actualmente pues te hacen cambiar de opinión a la fuerza, ¿no? Porque los pacientes ya van buscando, ¿no? Y encuentran todo. ¿Ya? Eso en cuanto al selenio. Bueno, hasta aquí hemos acabado tiroiditis. Todo lo que hemos hablado es para la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Porque para la tiroiditis aguda infecciosa, el tratamiento para el agente etiológico, si va a ser bacteriano, si va a ser viral o si va a ser fúngico, ¿no? Eso. ¿Y qué más? Bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Recomendación
lean tiroides, hipertiroiditis, porque van a encontrar pacientes con esta enfermedad. Es como hablar en sus dotes de cardiología, presión arterial alta, no hipertensión. O como hablar de neumonías o bronquitis de resfrío en neumología. O como hablar de síndrome seropéptico en gastroenterología. Va a ser una patología frecuente que se van a chocar ustedes. ¿Ven? Y les aseguro que, pues igual que la diabetes es una enfermedad prevalente, y alguno de sus conocidos debe tener un problema de tiroides. No sea un familiar directo, pero una amistad, un vecino, no sé, alguien, conocen que tiene hipotiroidismo. Es muy frecuente. Entonces es bueno que aprendan, ¿de acuerdo? No solo para su parcial, no solo para probar el dote, sino para su vida profesional. Si no hay preguntas, pues hemos terminado la clase teórica.